Hola, bienvenido. Esto es la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante curioso. No sé si te has dado cuenta que en los últimos años se ha puesto muy de moda este tema de los influencers en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, incluso en la tele. Se ha estado hablando mucho sobre este tema que tiene que ver con la influencia, evidentemente, ¿no? Pero a raíz de todo esto es que yo me pregunto, ¿nosotros tenemos influencia o solamente el tema de la influencia se le atribuye a personas que salen en redes sociales, que se graban su videíto o que salen en la televisión? ¿Realmente la influencia solamente es para ellos, para personas que hablan delante de mucha gente? ¿O también nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos influenciar? Y la respuesta es sí, tenemos influencia. Cada uno tiene la capacidad de influenciar. Pero antes que pensar sobre eso, deberíamos preguntarnos qué es influencia. Y bueno, la influencia, según lo que he encontrado, es la capacidad de impactar positiva o negativamente en una persona. Todos de alguna manera estamos influenciando o siendo influenciados. Esto depende si es positivo o negativamente, ¿no? Y la definición de esta palabra nos dice que la influencia provoca un impacto. Y esto quiere decir que genera un cambio en nosotros o también en otras personas, ¿no? ¿Y cómo podemos influenciar? ¿De qué manera de qué manera estamos influenciando a otras personas? Bueno, hay dos formas que el día de hoy quiero comentarte. La primera es nuestras palabras. Nuestras palabras tienen un gran impacto y esto lo vamos a ver en la Biblia, en Proverbios 18:21. Yo voy a leer a lo largo de la enseñanza en la versión Nueva Biblia Viva para que me puedas acompañar. Dice el versículo: la lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Y aquí la Biblia es clara. Nos dice que en nuestra lengua hay poder, mucho poder, para vida o para muerte. Y esto es bastante radical porque eso quiere decir que nuestra lengua tiene la capacidad de destruir, pero también tiene la capacidad de edificar. Y es lo que quiero preguntarte. ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Las estás usando para edificar o para destruir a otras personas? ¿O acaso tus palabras están llenas de odio o de amor hacia las personas que te rodean? Cuando te levantas en la mañana y dices, pero es lunes, es el peor día de la semana, me va a ir mal, todo me va a salir mal, tus palabras están construyendo tu futuro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás expresando? ¿Amor? ¿Odio? ¿Victoria? ¿Derrota? De ti depende si ese día va a ser bueno o va a ser malo. Depende de lo que declares con tu boca. Hay mucho poder en tu boca. Nuestras palabras son herramientas que pueden ayudarnos a que nuestra vida sea buena, pero como cualquier herramienta se puede utilizar negativamente, se puede utilizar mal. El segundo punto que quiero comentarte es sobre nuestras acciones. Nuestras palabras tienen un gran impacto, pero también lo tienen nuestras acciones. Estas dos tienen la capacidad de exponer lo que realmente somos. Tú puedes tratar de disfrazar tus palabras, de hablar de cierta manera en un grupo, cuando estás en la iglesia puedes decir aleluya, amén, sí, bendiciones hermano, cuídese, pero luego irte a otro lugar y empezar a hablar de otra manera, empezar a hablar cosas que tú sabes que no deberías hablar. Pero tarde o temprano, tus acciones y tus palabras van a terminar mostrando lo que realmente eres, lo que está en tu corazón, porque nuestro corazón almacena información y luego nuestra boca, por nuestras palabras, es que sale lo que está ahí dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? Son estas dos cosas que influencian a otras personas. Vamos a ver Efesios 2:10 que dice: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Y hermano, hermana, quiero decirte de que nosotros estamos creados para hacer cosas buenas, para hacer obras buenas. Existe un plan. Dios ha hecho un plan y lo dice en este versículo. Y nosotros como creación de Dios estamos llamados a hacer buenas obras.
Si bien es cierto, la salvación no es por obras, nadie puede salvarse por obras, pero sí estamos llamados a hacer buenas obras. En Mateo 5, 16 nos dice: así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Y sabemos que las buenas obras, sabemos por este versículo que las buenas obras que realicemos no es con el fin de que tú seas glorificado, no es con el propósito de que tú seas exaltado, sino que Dios sea exaltado. Cada cosa que hacemos es con el propósito de adorar a Dios, de que las personas que nos observen digan: realmente esta persona tiene a Dios en su vida. ¿Y por qué es tan importante nuestras acciones? ¿Por qué es tan importante tener un buen testimonio? Te lo voy a decir: porque somos de influencia. Y si tú te habías estado preguntando: ¿tengo influencia? ¿Puedo influenciar a alguien? Sí. Tú y yo somos de influencia. Hay personas que nos están observando, que están buscando imitarnos porque saben que tenemos a Cristo en nosotros. Somos parte de la iglesia y nuestra labor es ser de influencia al resto de personas que no conocen a Cristo. O tal vez a personas que conocen de Dios pero tienen una perspectiva equivocada de Él. El mundo está lleno de confusión, de maldad, de odio. Y por eso nosotros tenemos que ser una buena influencia para esas personas, para que puedan conocer a Dios, al verdadero Dios. Y si aún tienes dudas de si eres de influencia o no, quiero mostrarte dos cosas que dice la Biblia, que nos afirma de que realmente tenemos la capacidad de influenciar a otra persona. La primera es que nosotros somos luz y sal del mundo. Y este mundo nos necesita, y esto lo mencionó Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 13 al 15. Ya sabes que estoy usando la nueva Biblia Viva, que nos dice: ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Aquí hay dos elementos importantes. Y no sé si en algún momento te has preguntado de por qué Jesús usa la sal y la luz para enseñarnos lo que acabamos de leer. Te voy a explicar qué hay detrás de estos dos elementos. En primer lugar, hablamos de la sal. Y sabemos que la sal es un elemento muy cotidiano en nuestra cocina. La usamos para salar nuestras comidas, para que no queden insípidas, para que le dé un saborcito. Y hay infinidad de tipos de sal. Incluso he visto una sal rosa, creo. Pero lo que sabemos es que cada una de estas tiene el mismo propósito, de salar. Pero la sal tiene más propiedades que solamente dar sabor. Y en la antigüedad no solamente se usaba para dar este sabor a los alimentos, sino que también tenía funciones importantes como la purificación y la conservación. Cuando leemos el libro de Levíticos, y esto que les comento está en Levíticos 2:13, si lo quieren leer sería genial, nos comenta esta parte de la Biblia de que cuando se recibían las ofrendas, Dios demandaba de que se rociara sal en estas ofrendas para que estos alimentos puedan ser purificados y conservados. Es decir, la sal tiene la capacidad de purificar los alimentos, de quitar de ellos la contaminación, de quitar de ellos cualquier impureza, cualquier cosa que esté afectando a estos alimentos. Y luego para conservar. Usamos la sal para poder conservar estos alimentos para que puedan ser más duraderos, que no se malogren rápido. Entonces, la sal simboliza muchas cosas, ¿no? Esta pureza y el valor de que Dios hace un pacto eterno con nosotros, algo que va a perdurar con el tiempo. Y aquí el Señor nos muestra el papel de la iglesia en el mundo.
Así como la sal evita que los alimentos se descompongan, la Iglesia, con su santidad y su testimonio, detiene la corrupción espiritual de la humanidad. Nuestra presencia debe traer sanidad, restauración, amor, salvación a todas las personas que nos rodean. Debemos ser esa sal que aleja la contaminación de las personas del mundo, esa sal que trae santidad, sanidad, restauración. Y el segundo elemento del que nos habla esta parte de la escritura es la luz. Y como lo dice el versículo, si recordamos, dice: nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y es evidente, cuando se nos va la luz de la casa y encendemos una vela o encendemos una lámpara, no agarramos la vela, la encendemos y luego la metemos en un cajón o la ponemos en un lugar nada visible. Eso es ilógico, porque cuando necesitamos luz, la ponemos lo más alto posible, la ponemos delante nuestro y lo más alto posible, porque queremos ver lo que está enfrente para no hacernos daño, para no tropezarnos. Entonces sería ilógico que la luz esté escondida. Tú, como cristiano, siendo luz, no puedes estar solitario. Tienes que congregarte, ser parte de tu iglesia, servir en tu iglesia, impactar a otras personas. Tu luz tiene que resplandecer para impactar a otras personas. Y la siguiente cosa que te quiero comentar es que somos cartas abiertas. Estamos siendo leídos por todos. ¿Qué dice tu carta? ¿Dice cosas buenas? ¿Dice cosas malas? Vamos a leer 2 Corintios 3, del 2 al 4, que dice: nuestra mejor carta son ustedes mismos. Esa carta está escrita en nuestro corazón y todo el mundo la conoce. Ustedes son una carta de Cristo, escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas del corazón humano. Esto quiere decir que no somos cartas escritas con tinta, en papel, ni somos grabadas en piedra, sino que somos mensajes vivos, escritos por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y todo el mundo nos está observando. Nuestra vida habla más que nuestras palabras. Así como una carta transmite un mensaje, nuestra manera de vivir también debe reflejar el amor y la verdad de Cristo. Y lo siguiente que podemos hablar también de este versículo es que es el Espíritu Santo quien transforma. No es por tus fuerzas, no es un mérito propio, sino que es la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y eso también nos recuerda que la vida cristiana es una transformación interna que se refleja externamente. Y obviamente este versículo nos ayuda a recordar de que el mundo nos está observando. Como te dije al inicio de toda esta enseñanza, hay alguien que te está viendo, que está leyendo tu carta. ¿Qué dice tu carta? Nuestra vida es un testimonio abierto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso tenemos que reflejar a Cristo en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo. Tenemos que reflejar a Cristo. Y ahora que sabes que tienes influencia, porque creo que hemos hablado extensamente de esto y podemos entender que realmente cada uno de nosotros tiene la capacidad de influenciar, aún así tengas 0 seguidores en tus redes sociales, aún tengas 5 seguidores en Instagram y la mitad sea tu familia, tienes la capacidad de influenciar, porque no se trata de cuántos seguidores tienes en las redes sociales, se trata de que tenemos esa capacidad de influenciar, de impactar a una persona, de cambiar, de generar un cambio. Y la pregunta es, ¿qué clase de influencia quieres ser? ¿Quieres ser buena influencia? ¿Quieres ser una mala influencia? Eso depende de ti. Pero para ser una buena influencia, no solamente debemos de conocer la Biblia o tener un buen entendimiento de las Escrituras, sino que esto debe estar acompañado de un buen testimonio. Porque no se trata solamente del conocimiento, sino también de aplicarlo. Y eso es lo que habla más fuerte. Vamos a ver Romanos 12, 1, 2, que nos dice: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo.
Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y es evidente que cuando tenemos que hacer cambios internos nos cuesta mucho. Nos cuesta dejar malos hábitos, nos cuesta dejar de hablar malas palabras, nos cuesta cambiar cosas que están mal en nosotros mismos. Es doloroso dejar morir a la carne. Pero este versículo nos dice que el mayor sacrificio, el que le agrada a Dios, es el sacrificio vivo y santo que nosotros podemos presentar. Tomar nuestra cruz, sacrificar nuestros deseos para morir a eso y vivir y permanecer en Cristo Jesús. Ese es el único sacrificio que Dios quiere, que a Dios le agrada. Y aquí nos dice también, no se amolden a la conducta de este mundo. Cuando somos jóvenes, incluso cuando somos adultos, muchas veces nos dejamos influenciar por los estereotipos, por la perspectiva del mundo, por lo que para el mundo significa felicidad, lo que significa tal vez victoria o lo que sea. El mundo nos está hablando tan fuerte y nos está diciendo, tú tienes que hacer esto, tienes que lograr estas metas, pero ese es un molde que el mundo impone. Y la Biblia nos dice, no seas como ellos. No te amoldes a ellos, no sigas esa corriente. Sean distintos, sean diferentes. Y acá hay algo muy interesante y es que nos dice que seamos diferentes en cuanto a nuestra conducta y forma de pensar. Esto quiere decir que tenemos que ser distintos en cómo nos comportamos y en cómo pensamos. Tenemos que ser diferentes y el Espíritu de Dios tiene que ser esa marca que nos diferencie del resto y que nos ayude a contagiar a más personas a seguir este camino. Dios quiere que seamos buenos ministros, pero al mismo tiempo Dios quiere que no seamos tropiezo a otras personas, quiere que seamos buenos modelos. Y es muy importante lo que les mencioné sobre lo que dice en Romanos sobre la conducta y la forma de pensar. Porque esto quiere decir que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Y la palabra carácter es algo que estamos introduciendo, algo nuevo que estamos hablando ahora. Entonces es válido preguntarnos qué es carácter. Tengo dos definiciones que nos van a ayudar a entender. La primera es que carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Esto quiere decir que el carácter nos ayuda a ser distintos, nos ayuda a diferenciarnos de otras personas. Construir un carácter sólido nos ayuda a distinguirnos. La siguiente definición viene a partir de su palabra griega, de la palabra carácter, ¿no? Que esta originalmente significaba marca, grabado o impresión. Esta palabra se puede traducir como impresión, imagen expresa, representación exacta, expresión exacta, imprenta, fiel imagen, estampando. Además, esta palabra es la raíz de la palabra característica, lo cual apunta a los rasgos, cualidades, virtudes o defectos o todo aquello que distingue a algo o a alguien. Quiere decir que es una marca. Y nosotros tenemos que dejarnos marcar por el carácter de Cristo. Al principio de la creación, Dios nos hizo a su imagen. Dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Y muchas veces cuando leemos esto pensamos de que Dios simplemente hizo un soplo de aire, ¿no? Un soplo cotidiano que muchas veces pensamos cuando leemos esta parte de la Biblia, pero realmente lo que quiere decir es que Dios habló. Ese soplo de vida contenía palabras. Y sus palabras nos formaron y nos dieron vida. Y eso quiere decir que nosotros contenemos las palabras de Dios impregnadas, marcadas, esculpidas en nosotros y debemos de reflejarlas. Antes de ser influencia para los demás, debo primero dejarme influenciar por Dios.
Debo dejar que su carácter sea impregnado en mí, sea marcado en mí, sea esculpido en mí, para poder replicar esto a los demás. Y a esto es lo que se refiere a que seamos una reproducción exacta de Jesús. Tú y yo somos cartas que Dios está escribiendo y Él quiere que describa la imagen y la reproducción exacta de Jesús con todas sus virtudes y sus cualidades. Y vamos a leer 2 Corintios 1, 21-22 que dice: ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo. A ustedes y a nosotros, Él nos eligió y ha puesto su marca en nosotros, marca que declara que le pertenecemos, y también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Tenemos esa marca y tenemos que seguir construyendo un buen carácter. Tenemos que seguir esculpiendo el carácter de Cristo, seguir marcándonos, impregnándonos, formando ese carácter y siendo cada día más semejantes a cómo es Jesús. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo formamos un carácter sólido? Para esto no solo necesitamos experimentar el nuevo nacimiento y la renovación de nuestra mente, sino un cambio de actitudes, hábitos, motivaciones y prioridades. Sabemos, ya entendemos que influencia es cambio, y para formar un buen carácter necesitamos un cambio. Y lo bonito de todo esto es que Jesús nos dejó una guía de cómo ser influencia para el mundo. Y antes de que Él hablara sobre la influencia, primero nos estaba instruyendo de carácter. Y esto lo vemos en el Sermón del Monte. Antes de que Jesús hablara sobre la luz y la sal, que es lo que les expliqué anteriormente para que entendamos que somos influencia, antes de que Jesús hablara de eso, Él estaba hablando de carácter. Yo les invito a leer el Sermón del Monte, que está en Mateo 5 en adelante. Es uno de los sermones más populares de nuestro Señor Jesús, que contiene mucha verdad, mucha luz, y si no lo has leído te animo a que lo leas, y si ya lo leíste, vuelve a leer. Al inicio de este Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús habla sobre las bienaventuranzas. Y estas cosas no son ajenas a nosotros, no son cosas que debemos ignorarlas, sino que debemos prestarle especial atención, porque esta es la guía de cómo formar carácter. Y esto está en Mateo 5, de 3 al 12. Son unos versículos bastante largos, pero yo te hice el favor de escribir una lista de todas las cualidades que tenemos que formar en nosotros, que es la siguiente: humildad, mansedumbre, suavidad de trato, justicia, misericordia, pureza de corazón, paz, fidelidad al Señor y a su causa, actitud correcta frente a la adversidad y gozo. Toda esta lista son cosas que tenemos que hacer nosotros para formar carácter. Es decir, tienes que empezar a trabajar en tu humildad, en tu mansedumbre, en tu justicia, en la misericordia, en la pureza de corazón, incluso el gozo. Mantenerte gozoso es parte de tu carácter. Toda esta lista es carácter. Y Jesús realmente empezó hablando a sus discípulos de carácter. No les habló de unción, no les habló de rango, no les habló de reconocimientos, no les habló nada de eso. Porque créeme, es más importante formar un buen carácter que tener un buen título. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y aquí es donde entra nuestra tarea, nuestra labor. Tenemos que desechar esos defectos y construir un carácter sólido, basado en la roca que es Cristo. Cambiar esos defectos, evidentemente, puede ser muy difícil, puede costarnos, ¿a quién no? Pero es importante, incluso puede llevar bastante tiempo. Pero es un sacrificio que tenemos que presentar, como lo leímos anteriormente. Es el sacrificio vivo y santo, que es el único que le agrada a Dios. Yo sé que tú quieres agradar a Dios. Construye carácter para eso. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, hábitos, motivaciones y prioridades. Tenemos trabajo en nuestras actitudes, porque tu actitud va a determinar si vas a seguir adelante o si te vas a estancar. La actitud que tomes frente a las adversidades es lo que va a determinar el final de tu historia o de la circunstancia. No puedes deshacerte de un mal hábito. Ojo, no podemos deshacernos de malos hábitos. Tú lo reemplazas. Para cambiar un mal hábito tienes que reemplazarlo, no lo puedes eliminar simplemente.
Y no puedes ser vencido por los malos hábitos, sino vence lo malo con tus buenos hábitos. Hemos visto esta parte del Sermón del Monte. Les comento que la primera parte nos habla de estas bienaventuranzas, que es el carácter. Seguido de esta parte que nos habla del carácter de las bienaventuranzas, nos habla sobre ser sal y luz, es decir, influencia. Y ¿sabes qué? Después de hablarnos de influencia, nos habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque realmente no basta con escuchar o saber, tenemos que actuar aplicando lo que hemos oído. Primero tienes que hacerlo y luego puedes enseñar. Primero lo enseñas y luego lo modelas. No podemos quedarnos con solamente escuchar y reflexionar y decir, sí, efectivamente, tienes razón, tengo que hacer un cambio en mi vida, tengo que cambiar estos malos hábitos, tengo que dejar de hacer tal cosa. No vale con simplemente escuchar y reflexionar, sino que tenemos que efectuar el cambio, hacer algo, ser hacedores de lo que oímos. Sabemos que esto es un sacrificio doloroso, que cuesta. Pero ¿te has preguntado por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto dejar el alcohol, dejar de fumar, dejar de hacer algunas cosas que tú sabes que están mal? Y es curioso porque aquí el apóstol Pablo nos habla sobre esto. Y quiero compartir esto contigo. Está en Romanos 7, del 15 al 25. Es un versículo un poco largo, pero creo que vale la pena entenderlo. Dice, yo no me entiendo a mí mismo, está hablando Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí. En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en el que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. Y todo esto es increíble porque Pablo nos está hablando de algo bastante impactante, está siendo sincero con nosotros, nos está diciendo de que en él existe una guerra, que su espíritu, porque su espíritu al nacer de nuevo, nuestro espíritu al nacer de nuevo, evidentemente quiere seguir lo que Dios nos dice, queremos obedecer a Dios, pero todavía tenemos un cuerpo que no ha sido glorificado, no ha sido renovado. Eso quiere decir que nuestro cuerpo aún está en el estado de pecado. Nuestra carne aún nos está diciendo, anda, toma, anda, haz esto, haz tal cosa, miente, habla mal. Nuestra carne aún nos está jalando al pecado. Y existe este conflicto fuerte en nuestro interior, de que nosotros en nuestro espíritu queremos obedecer a Dios y queremos dejar de lado estas cosas que sabemos que no agradan a Dios y que contristan al espíritu. Pero es difícil porque hay una guerra interna. Y esta guerra la estamos viviendo constantemente, todos los días. En cada segundo nosotros estamos en una lucha, en una batalla. Es esta guerra entre ambas leyes, como lo dice Pablo, el pecado y Dios. Pero cuando nosotros estamos en una guerra, necesitamos estar bien equipados. Y gracias a Dios, gracias a Él, tenemos nuestras herramientas, nuestra armadura que tenemos que usar. Y yo sé que cuando uno es cristiano y empieza a crecer en la palabra, empieza a estudiar, empieza a congregar, muchas veces olvidamos este punto que es importante, que es sobre la armadura, vestirnos de la armadura. Debemos ser conscientes de que estamos en una guerra constante y es un suicidio ir a la guerra sin armadura y sin armas. Cuando los militares que se preparan para una guerra van sin armadura, sin protección, sin armas, es terrible. No podemos ir a la guerra sin protegernos.
Por eso es que en la Biblia está escrito que tenemos que usar la armadura de Dios, y esto está en Efesios 6, del 13 al 17, lo voy a leer en la Reina Valera, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo es increíble, porque además de hablarnos de cada pieza de la armadura de Dios, nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Muchas veces pensamos que seguir el camino de Dios, que seguir el camino de Cristo es de color rosa, con flores, todo es maravilloso, perfecto, no hay días malos, no hay ninguna cosa mala, ninguna cosa negativa. Y estamos equivocados al hablar de esto, porque aquí la Biblia nos advierte de que vamos a pasar días malos, porque si no tuviéramos días malos no tendríamos necesidad de una armadura. Pero ¿sabes qué es lo bonito de esto? Es que los días malos se acaban. Los días malos tienen un final. Aquí lo dice la Biblia. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un llamado de Dios diciéndote: hija, hijo, mantente firme. Aún las cosas no estén pintando bien, aún las cosas no estén saliendo como pensabas que iba a salir, mantente firme. No sé si recuerdas que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Mantente firme, esfuérzate, sé valiente. Eso es lo que necesitamos en esos momentos de guerra que hablaba Pablo, que todos los días estamos en constante conflicto con nuestro espíritu y nuestra carne que está queriendo seguir los pasos del pecado. Mantente firme. Y nuevamente quiero decirte que esto requiere esfuerzo. Cambiar defectos nuestros requiere esfuerzo. Es doloroso, cuesta, pero es muy necesario, porque hay una batalla desatada en nosotros, porque aunque nuestro cuerpo no ha sido glorificado, por lo tanto aún tiene esa naturaleza caída, pero nuestro espíritu es libre y está renovado, existe esa batalla. La idea es que la luz que desprende tu espíritu sea tan grande, que impacte, que llegue a cambiar tu ser entero. Es decir, que cambien tus actitudes, tus hábitos, motivaciones y prioridades, y que cada día seas más como Jesucristo. Volviendo a lo que te comenté brevemente sobre lo de Josué, ¿tú te imaginas ese escenario en el que nos comenta la Biblia en que Josué vence todas las murallas de Jericó, están derrumbadas, gracias a Dios hemos vencido, tenemos victoria, y llevándolo a nuestra vida diaria, digamos que hemos vencido, hemos salido libres de algún mal hábito, de alguna adicción, de alguna cosa que nos está haciendo daño, y estamos mejorando en nuestro interior, estamos formando carácter, estamos siendo más como Jesucristo y hemos ganado una batalla, gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que viene después? Después de que todo el ejército con Josué librara la batalla, ganaran y haya gritos de victoria, ¿qué ocurre luego de la victoria? ¿Qué es lo que debe pasar luego de cambiar un mal hábito, de mejorar mi carácter? Vamos a leer una parte de la escritura que nos va a ayudar a entender esto que les digo, para saber qué es lo que tenemos que hacer luego de que hemos podido vencer. Vamos a Mateo 12, 43, 45. Dice: cuando un espíritu malo sale de una persona, se va a lugares solitarios en busca de reposo. Al no hallarlo, el espíritu se dice: es mejor que regrese a la casa de donde salí. Al regresar, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces el espíritu va y busca a 7 espíritus peores que él, y juntos habitan en aquella casa. Y resultó que lo último fue peor que lo primero.
así le sucederá a esta nación perversa. Cuando yo leí por primera vez este versículo es curioso porque aquí dice que había un espíritu que decidió regresar de donde salió. Y cuando llegó a este lugar, lo encontró desocupado, barrido y arreglado, oliendo a poet, oliendo a flores, todo muy bonito, brillante. Y es curioso porque para mí, para mi lógica, diría, esto está mal escrito, alguien se ha confundido en escribirlo, en traducirlo, porque me suena más lógico de que este espíritu venga y encuentre este lugar ocupado, sucio, desordenado, lo que sea, pero esto es importante y es clave para poder explicártelo, porque vamos a recurrir a la imaginación para poder entender lo que te estoy diciendo. Quiero que te imagines que en tu casa tienes una habitación que realmente no tengas claro qué es lo que es, o sea, no es una habitación donde duermen las personas, sino es simplemente una habitación que está ahí. Y esta habitación está desocupada, está barrida y está arreglada, ¿no? Estas tres características que acabamos de leer en el versículo. Entonces, tú tienes esta habitación en tu casa que no tienes muy claro qué es o para qué lo vas a usar. Y quiero que te imagines qué es lo que puede ocurrir con esta habitación. Creo yo, la mayoría hemos tenido en algún momento esta habitación o un espacio en nuestra casa pequeño que realmente no sabemos para qué puede funcionar. Y yo soy testigo de que estos espacios se llegan a convertir en una especie de almacenes, donde guardas esas cosas que no sabes dónde vas a poner, o esas cosas que dices, por si acasito voy a guardar, por si acasito voy a guardar este pedazo de cable, este pedazo de fierro, un pedazo de cartón, un mueble viejo o un artefacto que está malogrado y dices, lo puedo arreglar en algún momento, algún día que tenga tiempo. Y esta habitación se va llenando de cosas que en algún momento usarás y se va ensuciando. Se va convirtiendo en un lugar desastroso. Pero creo que esta palabra desastroso tal vez no es la palabra específica para lo que realmente es esta habitación. Yo creo que lo que describiría perfectamente a esta habitación es que es una habitación sin propósito. Y es esta palabra la que nos hace entender la importancia de esta porción de la Escritura. Debemos darle un propósito a estas áreas identificadas en las que ya tuviste victoria. Debes de llenarlas de la palabra. Siguiendo la analogía de esta habitación, tienes que amueblarlas. Por ejemplo, si tomas esta habitación y dices, bueno, voy a hacer de esta habitación mi estudio. Aquí voy a hacer mis trabajos, mis tareas. Entonces, esta habitación, como ya tiene un propósito de ser un estudio, le voy a poner un escritorio, una silla, voy a llenarla de libros, voy a llenarla de plantas. Entonces, cuando le damos un significado, un propósito a este espacio, ya no se va a convertir en un lugar desastroso. Quiero que te pongas a pensar en qué cosas en tu vida has tenido victoria. Y gloria a Dios que has tenido victoria, que has podido salir de ese mal hábito, que has podido salir de esa situación desastrosa, pero ¿realmente le estás dando un propósito o lo has dejado vacío, limpio, arreglado, trapeado? ¿Has dejado esa habitación simplemente limpia y ya? Dios es un Dios de propósitos y necesitamos darle propósito. Si has salido victorioso del tema del alcoholismo, por ejemplo, dale un propósito. Enseña a otra persona, predica a alguien, comparte tu testimonio, llénate de la palabra de Dios. Acércate a alguien que sabes que necesita salir de eso. Dale ese propósito. Entonces, es momento de ponernos en acción, creo. Todas estas cosas que te he comentado están relacionadas con la influencia. Tenemos que mejorar cosas internas para poder tener un buen carácter. Tú eres de influencia a todas las personas que están a tu alrededor. Y aunque no lo quieras y aunque no lo creas, lo eres.
Pero depende de ti qué clase de influencia quieres ser. ¿Quieres ser una buena influencia o una mala influencia? Eso depende de ti. Por eso tenemos que construir un buen carácter sólido. Creo que este es el momento en el que podemos reflexionar, podemos tomarnos el tiempo de sentar cabeza y decir, sí, necesito cambiar cosas en mi vida, necesito a Dios. Tenemos que empezar a darle propósito a esas áreas de nuestras vidas que están ahora mismo vacías, simplemente vacías, porque lo que no tiene propósito no tiene sentido. Tenemos que llenarnos de promesas, llenar esas habitaciones vacías de promesas y verdades que Dios tiene para nuestras vidas. No dejes esta decisión tan importante para después, porque Jesús está listo para llenar de propósito tu vida. Él está listo, está esperándote con los brazos abiertos, pero tienes que tomar la decisión. Él está listo para dar propósito a tu vida y que tú puedas ser de una gran influencia al mundo, reflejando siempre ese carácter fortalecido en Cristo y así impactando la vida de otras personas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por cada persona que el día de hoy está aquí escuchando tu palabra, Señor. Esas personas que quieren acercarse a ti, quieren hacer un cambio en su vida, Señor Jesús. Padre, te pido que estés con ellos, que los abraces, Señor Jesús. Que cada persona que ha oído el mensaje pueda tener esta motivación de cambiar su vida, Señor. Que cada uno de ellos pueda ser una buena influencia a su entorno, que puedan extender su luz a las personas que lo necesitan, Padre Santo. Gracias, Dios, por cada uno de ellos, porque yo sé que tú tienes un propósito maravilloso para sus vidas, porque tú tienes en cuenta a cada uno de tus hijos, Dios. Ayúdanos a seguir mejorando cada día más en nuestro interior, a formar un carácter sólido en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.